Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En nuestra búsqueda de la palabra del Señor, hoy nos encontramos con el capítulo 11 de Zacarías y buscamos, como siempre, ser reavivados por su palabra. Pero antes pedimos la oración de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu nombre y amparado en tus promesas. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 comienza con un breve poema. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Este poema no es otra cosa así que un canto a un juicio que termina con todo, ¿no? Que termina con el bosque y con los habitantes del bosque siendo afectados. Ahora, ¿por qué este juicio? Versículos 4 en adelante. Así dice el Señor mi Dios, cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ella. Está hablando de falsos pastores que no aman a su oveja, sino que la venden porque buscan sus propios intereses y su propia ganancia. Cuando en realidad el pastor está para cuidar a la oveja, para cuidar la oveja que está destinada al matadero. El pastor está para cuidar, no está para matar y tampoco está para vender. Pero los falsos pastores hacen eso con las ovejas. Versículo 6. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión, y me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores. O sea, el verdadero pastor ocupa el lugar de los falsos pastores. Pero al final dice, también me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren una a otra. Si no quieren un buen pastor, los falsos pastores terminaban vendiéndolas. El verdadero pastor estaba haciendo todo por la oveja, pero ellas no querían. Versículo 10. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré, y de este modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Versículo 11. Ese mismo día quedó anulado y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Le dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré después la segunda vara, la cual había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel.
El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de estos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede mullido y del ojo derecho ciego. Este es un capítulo que destaca un pueblo, las ovejas que son atendidas por falsos pastores y un Dios que envía un buen pastor para las ovejas, pero ahora resulta que las ovejas no les interesa tener un buen pastor. Rechazan el buen pastor. Y entonces el buen pastor, que tenía una consigna de trabajar por gracia, de trabajar por unidad, al final termina quebrando su compromiso, sus varas. ¿Para qué ofrecer por gracia la salvación si al final tú la rechazas? ¿Y para qué proponerte una unión especial si a ti no te interesa? Las varas se quiebran porque Dios no actúa por presión, Dios actúa por invitación. Y si yo rechazo la invitación, Dios puede insistir y insistir, pero llega el momento que su gracia deja de actuar y su interés de estar unidos a nosotros desaparece, no porque desaparezca en Él, sino porque en nosotros no hubo ese interés de estar unidos con Él. Qué lástima es que las ovejas tengan un pastor que no cuida de ellas. Pero qué triste es que las ovejas tengan un buen pastor y lo rechacen. San Juan va a hablar mucho del pastor y de las ovejas y habla de Jesús como el buen pastor. No es un asalariado, no entra por la ventana, no les da lo mismo que una oveja esté afuera, sale a buscar la que le falta. Sí, Jesús es el buen pastor y es triste ser guiados por un falso pastor, pero es muy triste tener la posibilidad de que nos cuide el buen pastor y lo rechazamos. ¿Qué vamos a hacer? Ovejas somos. No hay cómo cambiar de género. Somos ovejas. Necesitamos un pastor. ¿Qué hacemos? Aceptamos al buen pastor que nos guíe, que nos dirija, que nos acompañe, que nos alimente, que nos lleve a buenos pastos y buenas aguas, y que un día, cuando el Señor regrese, Él va a hablar a esas ovejas para decir: vengan benditos de mi Padre, hereden la tierra que ha sido preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso aprovechemos este momento para pedir perdón si en algún momento hemos corrido al buen pastor, pero al mismo tiempo pidámosle que nos ayude, que nos dirija y que nos asista.
Señor, perdónanos porque a veces hemos echado al buen pastor. Pero gracias por reiterar tu golpe en la puerta de nuestro corazón. Recíbenos, bendícenos, asístenos con tu gracia y con tu misericordia. Sé el pastor permanente de nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.